Queridos hermanos, bienvenidos hoy a Espíritu Canal. Quiero hacer una oración especial por el sensible fallecimiento de mi cuñada Adriana, Marta Adriana Tinajero Chávez. Ella pues era una persona muy querida, muy importante para toda la familia y también era una gran seguidora de nuestro Espíritu Canal. Pedimos su eterno descanso, el Señor le dé fortaleza a su esposo, mi hermano, y a su hija, mi sobrina Pau. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, el misterio de la muerte que no comprendemos, nos cuesta trabajo a veces asimilarlo, sin embargo tú eres capaz de darnos pues la fortaleza, la paz en nuestros corazones. Te pedimos por todos aquellos que en este momento también están entregando el alma de un ser querido. Danos fortaleza a todos y danos siempre la esperanza de poder vivir un encuentro contigo. Gracias, Señor, porque nos prestas la vida y la llamas de nuevo a tu presencia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz, y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de sus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Eso lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Pues siempre la figura de Juan el Bautista es interesante, es importante en la vida de la fe. Es este eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y por supuesto las cosas que le van aconteciendo son prodigiosas. Este niño preparado para ser profeta, profeta de los últimos, para el gran encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Es el precesor de nuestro Señor Jesús. Y bueno, la gente se va preguntando qué será de este, porque la mano de Dios se nota en su prodigio, en su actitud, en su actividad. Y pues efectivamente, por medio de este milagro hermoso que el Señor le concede la vida, ya que su mamá era llamada la estéril porque no podía tener familia, pues en este momento se le concede la gran oportunidad de ser el predecesor. Y por otro lado también, pues vemos su actividad como profeta, sus gritos en el desierto, sus primeros bautismos en agua, que nos hacen ver una invitación especial a la conversión. Hermanos, nosotros hemos recibido ya el bautismo del fuego en el Señor. La invitación entonces es permanecer en su camino, permanecer en la fe y vivir de otra manera. En el nombre del Señor damos gracias por todo lo acontecido. En el tema de hoy, queridos hermanos, lo que no es el perdón. Suele suceder que cuando tratamos de perdonar no nos sale, no nos funciona, no lo podemos conseguir por el simple hecho de que nos hemos equivocado del concepto del perdón. Por eso tenemos que clarificar qué no es el perdón. A veces estamos equivocados. Por ejemplo, es un error pensar que las creencias irracionales que nosotros tenemos, los errores que a veces vamos acuñando en nuestro camino, por ejemplo, es que nunca me debo de equivocar, que siempre tengo que tener pues éxito en la vida, que no me puedo permitir fallar, que no me puedo equivocar. Y por supuesto, esto me va llevando a la depresión, porque me doy cuenta que soy una persona con infinitas ignorancias y con grandes defectos. Y como no tengo una satisfacción en mis primeros sueños, pues viene una caída. También es cierto que no siempre tengo la mejor disposición a cumplir mis metas. Hay diferentes momentos, estadios, se vale
se vale descansar, muchas veces no renunciar. Y bueno, pues entonces estas cuestiones que hemos dicho acerca del perdón a veces obligado desde niños, pues no era un clic, no era tan sencillo pasar de una cosa a otra. Debemos entonces de entender un proceso. No se puede perdonar de inmediato. Tenemos que creer en que debemos ir avanzando durante diferentes estadios, moradas como Santa Teresa, para lograr perdonar. Pero bueno, dentro de las grandes fallas, los grandes errores es pensar que solo Dios perdona. Algunos dicen, es que solo Dios perdona, ¿yo por qué te voy a perdonar? No, no, no. Tú también debes perdonar. Tú también debes perdonar. Quien perdona es superior al perdonado. Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Quien perdona no es superior al perdonado. No es cierto. Tampoco perdonar es reconocer que el ofensor no tuvo la culpa. Eso es mentira. Hay muchas ocasiones que el ofensor sí tuvo la culpa, sí actuó de manera inadecuada, sí se pasó, ¿verdad? No se trata de justificar en nada. Tampoco perdonar es sentirse como antes de la ofensa. No va a haber una reestructuración perfecta y todo va a caminar igualito como estaba antes. No. Hay un cambio, hay una situación difícil. ¿Por amor o por respeto estamos obligados a perdonar? No, no es cierto. No estamos obligados a perdonar por amor o por respeto. Por amor a Dios, Él nos irá llevando a todo un proceso de perdón, pero no es así tan fácil. Pensémoslo bien. Si uno quiere, puede perdonar, tampoco es cierto. A veces no podemos perdonar, aunque queremos hacerlo, nos cuesta mucho hacerlo. Perdonar significa no darle importancia a la ofensa, tampoco es bueno y tampoco es cierto. La ofensa tiene que tener su importancia, tiene que tener su debido valor, para entonces entender el por qué y cómo. Perdonar es olvidar, tampoco es verdad, ¿verdad? No se puede olvidar. Necesito un martillazo en la cabeza para olvidar. No puedo olvidar. Perdonar no es olvidar, es recordar sin rencor, recordar sin que te duela, recordar sin que te afecte. No podemos responsabilizar a Dios de nuestro perdón, no podemos decir solamente Dios perdona, no es cierto. Tenemos que tener todo un proceso. Perdonar no significa disculpar, porque disculpar es quitar la culpa, y no es cierto. A veces es necesario reconocer que el otro falló o reconocer que uno mismo falló. No se le dice a la persona, no, no pasó nada, no me hiciste nada. No, sí pasó. No, sí me hiciste. Claro que sí, lo reconozco, entiendo, acepto que me dolió, pero de ahora en adelante estoy dispuesto, ¿verdad?, a que ya no me afecte, ya no lo voy a permitir más. Si cuando una persona te pide perdón sientes que es tu oportunidad para humillarla y ponerla en su lugar, estás a un paso de cometer una venganza de tipo pasivo. Así el perdón se devalúa y se vuelve un arma con la que ubicas otra oposición moralmente para supeditar, para pisar al que está en este momento pidiendo el perdón. No se trata de justificar. Y el perdón no excluye el compromiso con la justicia. No basta con decir, ay, perdón, ¿verdad? Ya, no pasó nada, no pasó nada. No confundamos el corazón de Dios con nuestro corazón. El corazón de Dios muchas veces nos perdona, pero sí nos pide resarcir, volver nuevamente atrás y tratar de componer o recomponer un poquito lo que hemos roto, lo que hemos lastimado. Y así en el camino de la ley civil, ¿verdad? No se trata de que digas, perdón, juez, perdón a los que les hiciste daño, sí, pero tienes que cumplir tu condena. Entonces, también hay una parte en donde tenemos que enfrentarnos a la consecuencia lógica del trabajo personal en esta verdad. El perdón no implica que tus sentimientos sean los mismos que antes de la ofensa. Una cosa es que, pues, efectivamente perdones y otra cosa es que como por arte de magia todo ya cambió, ya somos súper amigos otra vez. Es empezar desde abajo e intentar nuevamente volver a la amistad. No es fácil, no es sencillo, no son recetas de cocina. Tampoco debo de perdonar como un deber, ¿verdad? Una obligación en cuanto a que tienes que, no. Tienes que, no, porque volvemos otra vez cuando éramos niños. Tienes que perdonarlo, tienes que pedir perdón al Señor que ofendiste. Y no se entendía porque era algo obligado, no nacía realmente del corazón. No estamos diciendo que no tengamos que llegar al perdón, claro que sí, a darlo y recibirlo, pero todo esto es un verdadero proceso. Hay que reconocer la ofensa en su verdadera medida, hay que reconocer lo que nos han ofendido, hay que aceptar y llamar al pan pan y al vino vino con todas sus letras. Tú me ofendiste en esto y esto me produjo, ¿verdad? Pero ahora yo hago esto de una manera distinta con lo que tú pusiste
en mi corazón. Por eso el perdón no depende solo de querer, porque ¿cuántos no queremos perdonar o quisimos perdonar y pues no pudimos a la primera porque se nos viene encima el mundo, volver a recordar todo lo acontecido, lo que me hizo, me acuerdo de esa persona, etcétera? Es difícil, estamos hablando de una situación complicada, hay muchas cosas muy, muy difíciles. Y hemos dicho, pues no se trata de olvidar, no se trata de olvidar, no soy una persona que olvide. Y curiosamente, no sé si se han dado cuenta, pero como que recordamos más a las personas que nos hacen daño que aquellas que nos echaron la mano. Las que nos echaron la mano a veces ni gracias decimos después, pero aquel que me ofendió, ¿cómo me cuesta olvidarlo? ¿Por qué será que los seres humanos fotografiamos los eventos desafortunados y caminamos con ellos? Aquí tenemos que vivir una purificación de entendimiento y de conceptos para no errar, para no llegar a la nada, de no conseguir absolutamente ningún objetivo porque estamos buscando algo que no es. Entonces hay que llamar al pan pan y al vino vino con toda su verdad, enfrentar la realidad. Sí, acepto que me ofendiste, sí te pasaste, sí me dolió, sí me lastimó, no te justifico, realmente sí tienes la culpa, realmente sí me has dañado. A partir de esa verdad, estamos entonces con la herramienta con la que vamos a trabajar. Si empezamos con fantasías y con cuestiones que no existen, pues no llegaremos jamás al verdadero perdón. Hermanos, continuamos con este tema durante estos días. Y para santos y conversos, el día de hoy celebramos a Santa Victoria Virgen y Mártir. Santa Victoria nació en Tivoli, ciudad antigua de Italia, presa de orden del presidente Faustiniano. Este la obligó a que adorase ídolos, pero viéndose frustrado, hizo encerrar a Victoria en un castillo, donde por mucho tiempo fue tratada con inaudita crueldad. Sin embargo, nada pudo vencer su constancia y tuvo el consuelo de adquirir para El Salvador un gran número de esposas, entre las que unas 60 fueron mártires por su conversión. Irritado, el presidente hizo venir a un verdugo que la atravesó el corazón con una espada el 23 de diciembre del año 233. Se dice que el verdugo que le quitó la vida a la Santa Virgen inmediatamente enfermó y murió 6 días después. Hermanos, hoy en Santos y Conversos, Santa Victoria de Tivoli, Virgen y Mártir. En la Rola del Alma hoy tenemos Amado Jesús por el grupo Impactados por Cristo. Amado Jesús por Impactados por Cristo, vamos a escucharla con atención. Y pues la función debe continuar. En el chiste, un señor se estaba quejando de que en su habitación de hotel había 2 ratas peleándose. Oiga, señor, aquí hay 2 ratas peleándose. Y le contesta desde la recepción con mucha deshonestidad. ¿Y qué esperaba por el dinero que pagó la pelea entre Pacquiao y el Canelo? Y en las curiosidades de la Iglesia Católica del día de hoy, ¿qué son las indulgencias? Las indulgencias consisten en una forma de perdón que el fiel obtiene en relación con sus pecados en la mediación de la Iglesia. Seguramente hemos oído la palabra indulgencias, entendiendo por tal una especie de gracia o favor que se vincula al cumplimiento de una acción piadosa, el rezo de alguna oración, la visita a un santuario o a algún lugar sagrado, etc. También, al oír esa palabra indulgencia, viene a nuestra mente la disputa entre Lutero y la Iglesia de Roma, las críticas subsiguientes a los otros reformadores del siglo XVI. ¿Pero qué son las indulgencias? La etimología latina de la palabra puede ayudarnos a situarnos en una pista correcta. El verbo indulgeo significa ser indulgente y también conceder. La indulgencia es, pues, algo que se nos concede benignamente en favor de. El Catecismo de la Iglesia Católica nos proporciona con palabras de Pablo VI una definición más precisa. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. En cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación a la Iglesia, de la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Catecismo numeral 1471. La definición exacta y densa relaciona 3 realidades: la remisión del pecado, el perdón, el pecado y la Iglesia.
La indulgencia consiste en una forma de perdón que el fiel obtiene en relación con sus pecados por mediación de la Iglesia. ¿Qué es lo que se perdona con la indulgencia? No se perdonan los pecados, ya que el medio ordinario mediante el cual el fiel recibe el perdón de sus pecados es el sacramento de la penitencia. Confrontar Catecismo de la Iglesia 1486. Pero según la doctrina católica, el pecado entraña una doble consecuencia. Lleva consigo una pena eterna, una pena temporal. ¿Qué es la pena eterna? Es la privación de la comunión con Dios. El que peca mortalmente pierde la amistad con Dios privándose si no se arrepiente y acude al sacramento de la penitencia, de la unión con Dios para siempre. Pero aunque el perdón del pecado por el sacramento de la penitencia entraña la remisión de la pena eterna, subsiste aún la llamada pena temporal. La pena temporal es el sufrimiento que comporta la purificación del desorden introducido en el hombre por el pecado. Esta pena de purgarse en esta vida o en la otra, en el purgatorio, para que el fiel cristiano quede libre de los rastros del pecado que ha dejado en su vida. Podemos poner una comparación, imaginemos una intervención quirúrgica, un trasplante de corazón, por ejemplo. El nuevo corazón salva la vida del paciente. Se ve así liberado el enfermo de una muerte segura. Pero cuando ya la operación ha concluido exitosamente, e incluso cuando está ya fuera de peligro, subsiste la necesidad de una total recuperación. Es preciso sanar las heridas que el mal funcionamiento del corazón anterior y la misma intervención han causado en el organismo, pues de igual modo el pecador que ha sido perdonado de sus culpas, aunque está salvado, es decir, liberado de la pena eterna merecida por sus pecados, tiene aún que restablecerse por completo, sanando las consecuencias del pecado, es decir, purificando las penas temporales merecidas por él. La indulgencia es como un indulto, un perdón gratuito de estas penas temporales. Es como si tras la intervención quirúrgica y el trasplante del nuevo corazón se cerrasen de pronto todas las heridas y el paciente se recuperase de una manera rápida y sencilla, ayudado por el cariño de quienes lo cuidan, la atención esmerada que recibe y la eficacia curativa de las medicinas. La Iglesia no es la autora del sí, pero es mediadora de perdón. Pero el perdón de los pecados y del perdón de las penas temporales que entrañan los pecados por el sacramento de la penitencia, en la Iglesia sirve de mediadora a Cristo. El Señor que sirve al penitente: yo te absuelvo de tus pecados. Con la concesión de las indulgencias, la Iglesia reparte entre los fieles la medicina eficaz de los méritos de Cristo nuestro Señor, ofrecidos para la humanidad. Y este tesoro precioso de los méritos de Cristo están incluidos también porque el Señor lo posibilita y hace suyos las buenas obras de la Virgen Santísima y de los santos. Ellos, los santos, son los enfermeros que vuelcan sus cuidados en el hombre dañado por el pecado para que pueda recuperarse pronto y de esas heridas y de esas marcas que dejan las heridas. ¿Tiene sentido hablar hoy de indulgencias? Claro que sí, porque tiene sentido proclamar las maravillas del amor de Dios manifestado en Cristo, que acoge a cada hombre por el ministerio de la Iglesia, para decirle, como le dijo al paralítico: tus pecados están perdonados, coge tu camilla y échate a andar. Él no solo perdona nuestras culpas, sino que también, a través de su Iglesia, difunde sobre nuestras heridas el bálsamo curativo de sus méritos infinitos y la desbordante caridad de los santos. Esto en Curiosidades. En la buena onda de hoy, pues estamos promoviendo la realidad de muchas familias que están pasando situaciones diversas y adversas. A lo mejor no tendrán una Navidad común como todos los años en cuanto a la unión de sus familias. Sin embargo, la Navidad no se cambia, no se mueve, es el mismo Señor que nace. Pedimos al Señor que nazca en todos nuestros corazones para que sepamos celebrar de una manera adecuada lo más alto, supremo, sublime del amor de Dios entre nosotros. Pedimos al Señor por todas estas familias, por nuestras familias, por mi familia, que estaremos un poquito de luto, pero en este camino de fe y confianza de que Dios no nos abandona. Y efectivamente, en medio de todas las problemáticas, las vicisitudes y las situaciones de la pérdida de un ser querido, Dios no nos abandona. Está siempre con nosotros y proclamamos su fe porque creemos y confiamos en Él. Y aunque humanamente el luto no es algo que se quite de la noche a la mañana, que tiene todo un proceso, también los que creemos en Cristo sabemos que la muerte no tiene la última palabra sobre nosotros. El Señor está por nacer, que nazca en nuestro corazón y venga a darnos la paz. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y descienda sobre ustedes para siempre. Amén. Bendigo a todos ustedes y a sus familias. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno Cruz. Muchas gracias por sus condolencias, gracias por sus oraciones y peticiones para con mi persona y mi familia, especialmente para con mi hermano. Dios les bendiga a todos, que estén muy bien y bueno, continuamos en esta herramienta evangelizadora hasta que el Señor lo permita. Es Espíritu Canal, tu canal.